¿Se han sentido últimamente cansados, agobiados? Prenden la televisión y lo único que ven son noticias que pasan una tras otra. Empiezan recién a aprender y a adoptar una tecnología y al poco rato queda obsoleta. Esa sensación de angustia, de que no alcanzan a ponerse al día, de que están todo el día corriendo, como, ¿se acuerdan del dicho de la Mafalda que decía, paren el mundo que me quiero bajar? Bueno, eso es algo que nos está ocurriendo a todos, a las personas, a las instituciones, a las empresas. A mí me encantan las películas y una de mis favoritas es Matrix, y siempre me acuerdo de ese momento en que Neo se encuentra con su mentor, con Morfeo, y le da la opción de tomar la pastilla azul, que es que seguir dormido, o tomarse la pastilla roja, que es despertar y hacerse consciente. Sabemos que el cambio es algo que nos ha ocurrido a la humanidad desde sus orígenes. El hombre pasó del descubrimiento del fuego a la creación de la rueda, a la invención de la rueda. Hemos tenido cambios a lo largo de la historia de la humanidad, pero esta vez es distinto, están ocurriendo mucho más veloz. El año pasado se destruyeron más de 80 millones de empleos en el mundo, pero se crearon 140 millones de empleos más. Por ende, este cambio hoy día tiene dos factores que lo hacen distinto. El primer factor es la velocidad con que está ocurriendo. Hoy día ya no es un cambio lineal, sino exponencial. Y por otra parte, es la simultaneidad del cambio. Estamos viviendo muchos cambios al mismo tiempo. Cambios tecnológicos, cambios medioambientales, disrupciones geopolíticas, incluso cambios espirituales que nos están haciendo cuestionarnos muchas cosas. ¿Y qué significa todo esto? ¿Podemos seguir haciendo más de lo mismo? La respuesta clara es no. Necesitamos un cambio de mindset. Y aquí gana el que aprende más rápido, pero algo aún más difícil, ganan las empresas, las personas, las instituciones que aprenden a desaprender. Tenemos que soltar lo conocido, abrirnos a la intuición, a la curiosidad, a la innovación para poder surfear esto de mejor manera. Y aquí les voy a contar la analogía de la metamorfosis de la oruga. La oruga, cuando entra en el proceso de metamorfosis, no tiene idea qué le va a pasar. Entra totalmente desprevenida, sin saber cuál va a ser el resultado final. Y esto requiere tener mucho coraje, ¿cierto? El coraje que se requiere para esto, que ella va a cambiar celularmente toda su composición. La oruga no tiene nada en común con la mariposa que termina siendo. Pero hay algo en ella que no cambia. La mariposa y la oruga mantienen algo común, que es su ADN. Y a eso yo le llamo el propósito. El propósito es lo que nos ancla, lo que nos permite ser congruentes, lo que nos permite diseñar un trazado y en ese camino no perder la brújula. Y cuando me preguntan, ¿y cómo hago para encontrar mi propósito? La verdad es que hay muchos caminos para hacerlo y en esto voy a recurrir a una historia personal. Yo hace algunos años tuve una pérdida muy importante en mi vida, lo que me hizo tambalear todos los cimientos de lo que yo conocía. Me cuestioné por qué hacía el trabajo que hacía, me sentía fragmentada, alienada, no lograba conciliar lo que hacía en mi vida cotidiana con lo que hacía en el trabajo, y esto me tenía una sensación totalmente de vacío, sentía un vacío en el interior y requirió algo muy valiente que fue hacerme preguntas difíciles, complejas y finalmente sostener esa pregunta. Y eso es incómodo, ¿cierto? Es incómodo cuando hay señales en el cuerpo que te empiezan a decir no vas por el camino correcto. ¿Y cómo lo hago para sostenerme ahí? Porque la tentación humana es saltar rápido y no hacerme cargo de esa incomodidad. Pero yo creo que ahí está el principal amigo que tenemos, que es decir, algo no está andando bien, cómo sostengo esa incomodidad y finalmente me hago esas preguntas complejas. Porque claramente la mariposa nunca hubiera logrado descubrir el mundo si hubiera seguido siendo oruga, si no hubiera tenido las alas que le permitió volar y desplegar en lugares donde antes no había estado. Por ende, esa es la misma cosa que tenemos que hacernos conscientes. Nuestras decisiones sí condicionan nuestro futuro. Y ese futuro está determinado por las decisiones que tomamos.
Aquí tenemos que bajarlo a las empresas. ¿Y qué ha pasado? En la historia de las empresas que no se transforman tienen un alto riesgo de caer en la obsolescencia, en la intrascendencia. Le pasó a Blockbuster. Blockbuster era una empresa exitosa, una empresa que tenía un modelo de negocio que funcionaba, que estaba en todas partes del mundo. Pero cuando empezó a tambalear, cuando empezó a sentir esa incomodidad, no fue capaz de sostenerla. Y por ende, su modelo de negocio murió. Claramente no quería que eso le pasara. Pero en cambio tenemos a Netflix, que aprovechó esa crisis, que se sostuvo, que modeló un nuevo proyecto, una nueva manera de hacer negocios y que está constantemente haciéndose preguntas difíciles y desafiando lo conocido. Todos usamos Netflix, sabemos a dónde ha ido llegando. Por ende, tenemos que ser conscientes que la incomodidad es nuestro mejor amigo, que el miedo no es la incapacidad de hacer algo, es lo que te mueve, es el impulso, ese terror que a veces sentimos es nuestro principal amigo que nos va a permitir mirarnos al espejo, desafiarnos como empresa, como institución, como persona, para abrirnos a un mundo de posibilidades. Y cuando eso ocurre, cuando de verdad nos hacemos cargo del miedo, no nos hacemos de alguna manera los tontos, no estamos fingiendo que eso no ocurre, sino que nos abrimos, abrazamos el miedo, podemos abrirnos a esas infinitas posibilidades. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Yo les comenté al inicio que yo tuve ese proceso de oruga y hace justo 2 años me vi enfrentada a un escenario así como este, donde había más de 300 personas en el público el día que me tocó asumir la presidencia del gremio de industriales más grande del país. Pero para llegar a ese momento tuve que haber pasado por el proceso de oruga, haber ido al interior, haber encontrado mi propósito y haber logrado anclarme desde ahí y poder liderar un gremio tan importante como la SOFOFA y poder desplegar mis alas de verdad siendo congruente con el propósito de mi alma. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer a cada uno de ustedes. Atrévanse a soltar lo conocido, atrévanse a navegar horizontes que nunca pensaron que iban a descubrir. Porque claramente el navegante que no deja atrás la costa, es imposible que descubra nuevos océanos. Y esa es la invitación que les hago como personas, como empresas, como instituciones. Desafíense, suelten lo conocido, naveguen esa incertidumbre, abracen el miedo y el terror, porque eso lo van a sentir sí o sí. Y una vez que logren sortear ese camino, van a poder dar el salto a esa transformación, a esa verdadera metamorfosis. Porque el futuro es ahora, el futuro se vive en cada decisión que toman, en cada empresa que deciden emprender, en cada conversación que tienen. Y la pregunta que les dejo aquí, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Tomarse la pastilla azul y seguir anestesiados? ¿O tomarse la pastilla roja y despertar? Gracias.